Entonces, yo le voy a hacer llegar en la próxima clase un pequeño documento con el orden en que van a hacer las presentaciones. Eso son 3 presentaciones son 6 grupos, por lo tanto van a haber 3 presentaciones por día, el día martes y jueves de esa semana. Y con los elementos que se van a evaluar dentro de cada presentación y los tiempos que se espera que haya que cumplir, etcétera. Esa es la idea, para que ustedes vayan ya empezando a preparar esas presentaciones. Bien, ¿nadie tiene alguna consulta general antes de comenzar a ver la materia? Ok. Nos vamos entonces a compartir pantalla. Y he seleccionado de toda la presentación que teníamos. No he tomado todas las slides, todas las diapositivas, sino que he visto las que son las más importantes para que podamos verlas dentro del tiempo que tenemos. ¿Se ve bien o no? Escucho. Sí, profe. Ah, ya. Bueno, una de las salidas que tiene el plan de gestión de personas de un proyecto tiene que ver con la definición de en qué momento tienen que entrar cada uno de los recursos, o en este caso las personas, que van a participar en el proyecto. Entonces, siempre se recomienda llevar un histograma parecido al que está aquí mostrado en la slide, en que se va señalizando de acuerdo al tiempo que va pasando, esto puede ser por semana, la cantidad de gente que se va a necesitar, ya sea para el proyecto completo o también se puede llevar por área. Esto obviamente se define al comienzo del proyecto, pero eso se va afinando en la medida que el proyecto va avanzando y en la medida que el proyecto va teniendo mayores o menos cambios, porque a veces los cambios, ¿cierto?, que pueden ser imprevistos o pueden ser producto de distintos factores, eh, generan una influencia sobre esta curva de votación de personal. Pero es una manera de poder prever con anticipación cuáles van a ser los requerimientos que vamos a necesitar de las personas. O sea, qué tipo de personas necesitamos, cuánto necesitamos y en qué momento. Acuérdense que todo el proceso de selección y contratación tiene un tiempo en que hay que hacer el proceso de entrevistas técnicas, entrevistas psicológicas. En algunos casos hay que hacer, si uno va a trabajar en proyectos en altura geográfica sobre 3.000 metros, hay que hacerse exámenes médicos, que lo hace la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad, en que ahí uno le hace un chequeo al corazón, presión, una serie de exámenes, test de resistencia, depende de dónde se vaya a ir uno a hacer el trabajo. Pero hay que asegurarse, y eso es lo que el empleador normalmente tiene que lograr, es asegurar de que la persona que va a llegar a este lugar a 4.000 metros de altura o lo que fuere, tiene las condiciones de salud suficientes como para no tener ningún problema. Y como todo eso tiene un tiempo, esta curva tiene que ser lo más exacto, este histograma tiene que ser lo más exacto posible y hay que gestionarlo con la debida anticipación. Otro elemento que es importante tener en cuenta es los criterios de liberación.
O en otras palabras, en qué momento hay personas que ya terminaron su función, porque el proyecto está dividido por partes, por áreas o por disciplinas, y cierta disciplina ya terminó. Normalmente los proyectos, ¿cierto?, comienzan por la parte de arquitectura. Depende, si es un proyecto de infraestructura, parten por el área de arquitectura, después siguen obras civiles, y después se van acoplando el resto de las disciplinas y normalmente terminan con la parte eléctrica y automatización. Pero si es un proyecto de una planta más bien productiva, los que inician el trabajo son los ingenieros de procesos y después se van acoplando el resto de las disciplinas. Entonces, es importante saber en qué momento se van a liberar recursos, tanto desde el punto de vista de la influencia que va a tener en los costos, ¿cierto? Como también en el sentido de que esos recursos pueden ser utilizados en otros proyectos que esté realizando la empresa simultáneamente. Otro elemento importante que tiene que estar en el plan de gestión de personal son las necesidades de entrenamiento. Y yo les comenté anteriormente, se supone que uno, al contratar, debería tener una persona con todo lo que, con toda la preparación que uno cree que tiene. Pero por distintos motivos, y si esa selección del personal no es la adecuada, porque no hicimos una buena entrevista técnica, o no hicimos buenas pruebas psicológicas, o por otra razón, puede que la empresa no esté dispuesta a pagar tanto, entonces no va, porque la gente que supone que tiene harta experiencia y que tiene ya una trayectoria, va a cobrar una cierta renta. Entonces, si estamos con que contratamos una persona que no cumplía con las competencias, con las mejores competencias, por decir así, porque por un tema de restricción de sueldo, tuvimos que contratar con gente con menos competencia, pero con un sueldo menor. O bien esa persona no la evaluamos suficientemente en forma correcta en la parte técnica, lo más probable es que en el curso del proyecto se van a ir produciendo brechas. Y esas brechas el jefe de proyecto las tiene que cubrir. La manera como él va a detectar esto va a tener varias fuentes para detectar esto. Uno es cómo lo está haciendo las personas en relación con el cliente. El cliente siempre está evaluando a los integrantes del equipo. Por lo tanto, esa es una manera de cómo verificar si se están haciendo las cosas bien o no. Otra forma va a ser a través de la auditoría. Auditorías tanto internas como la auditoría que encarga el cliente a otra empresa para que revise el estado en que están las cosas. Un tercer elemento son si es que la empresa que está ejecutando tiene un sistema de evaluación de desempeño, la aplicación de esa herramienta a la gente que trabaja en el proyecto. Y de ahí uno puede deducir dónde estarían las debilidades de las personas evaluadas y si esas debilidades tienen que ver con falta de conocimientos o falta de competencia. Bueno, eso va a dar origen a que se tiene que desarrollar un plan de capacitación. Y ese plan de capacitación tiene que tener cursos que se van a dictar, en qué fechas se van a dictar, qué duración van a tener, qué metodología de capacitación se va a usar. Y lo más importante, y eso lo pide la norma ISO 9001, es que hay que medir la eficacia de la capacitación. En otras palabras,
¿Qué hizo la capacitación para cambiar las competencias de una persona en el puesto de trabajo? ¿Qué impacto tuvo la capacitación? Normalmente uno mide, ¿cierto?, lo que la gente aprende a través de un test. Pero esa es una evaluación teórica de escritorio. En estos casos, que son ya aplicaciones en la industria o en un proyecto, lo que conviene hacer fuera de la evaluación teórica, además, es también hacer una evaluación en terreno, en el lugar de trabajo de la persona. Ver qué está o cómo está influyendo lo que aprendió en un curso en su función y en sus responsabilidades. Y con eso podíamos medir si tuvo eficacia el entrenamiento, la capacitación que se le dio a esta persona. En otros casos, hay certificaciones que se dan para determinados temas. Entonces, por ejemplo, el PMI, que es este organismo que tiene que ver con las buenas prácticas de gestión de proyectos, certifica, por ejemplo, a jefes de proyecto para poder hacer esa función. Lo mismo pasa con los jefes o gerentes del área de calidad, el área de riesgo, que también tienen certificaciones que pueden mostrar las competencias que tienen. Otro elemento que debería tener el plan de gestión de personal, esto va a depender también de la empresa, es un paquete de reconocimiento y recompensa. Y estos reconocimientos y recompensas, que son en el fondo incentivos para lograr que las personas consigan un cierto objetivo, una cierta meta, pueden ser de tipo monetario y no monetarios. ¿Ya? Hay que medir eso, que es lo que es más recomendable, porque lo importante aquí es crear una cultura de compromiso, más que una cultura de solamente que no se transformen las personas como estas maquinitas de flipper. Uno tiene que meter una moneda para que funcione. No se trata de que las personas solamente funcionen en base a que les pongan un billete. También tiene que haber un incentivo de que la persona se sienta contenta en esa empresa, que de alguna manera se sienta orgulloso de trabajar en esa empresa. Hay que crear una serie de otras condiciones que van a ir unidos a este concepto de reconocimiento y recompensa. Pero está claro que la gente, en la medida que tenga ciertos estímulos, puede funcionar mejor. También el plan de gestión de personal tiene que tener estrategias para el cumplimiento, por ejemplo, de regulaciones de de la dirección de trabajo, que regulan los contratos que uno hace con los empleados, o los pactos, las negociaciones colectivas que se hacen con los sindicatos, o cualquier otro reglamento de beneficio que tienen que tener las personas que están también pactadas dentro del contrato que uno hace con el empleado. Bueno, todos esos elementos tienen que estar insertos y tienen que cumplirse, porque de esa manera estamos estableciendo, digamos, la manera como la empresa va a regular los contratos que tiene con su empleado. Y frente a eventuales eh, auditorías que encargue el cliente, va a poder responder de la mejor forma. El tema de la seguridad es clave, sobre todo en empresas donde
ese concepto es vital. En la minería, por ejemplo, yo creo que le había comentado, tener o lograr la seguridad en un 100% de las personas es un aspecto clave. Cualquier accidente que pueda serio, digamos, de mediano para arriba, aun cuando ni siquiera implique el término de una vida, pero un accidente grave le va a significar bastante a una empresa desde el punto de vista de su permanencia, porque ya no va a ser mirada con buenos ojos. En el sector minero me estoy refiriendo, ¿no? Por lo tanto, en ese sector es donde más este tema de tener una política de seguridad y salud ocupacional y tener procedimientos es donde más se ocupa. Y muchas de las empresas que trabajan en el sector minero están certificadas en las OSA 18001, que ahora es ISO 45001, que tiene que ver justamente con ese concepto. Así como hay certificación en ISO 9001 para la calidad y ISO 14001 para el medio ambiente, existe la certificación en seguridad y salud ocupacional para las personas. Ahí está la gente de prevención de riesgo, trabaja en ese ámbito, pero con procesos certificados. Esos son entonces elementos que tiene que tener el plan de gestión. Veamos ahora cómo algunas tips o aspectos principales relacionados con la manera como uno conforma y logra armar el equipo del proyecto. Este proceso incluye, ¿cierto?, obtener los recursos humanos necesarios para completar el proyecto. Obviamente uno cuando se presentó la licitación o cuando hizo la propuesta técnica y económica, tiene que haber tenido claridad de qué recursos iba a utilizar. Pero esto después, como les digo, se va afinando en la medida que el proyecto va avanzando. ¿Cuáles van a ser las entradas? Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, los roles y responsabilidades que van a tener las personas, el organigrama del proyecto, el plan de gestión de personal. Y veamos algunas cosas. En los factores ambientales de la empresa, lo primero que hay que destacar es que los miembros del equipo del proyecto se pueden conseguir en distintas fuentes disponibles, tanto internas de la empresa que ejecuta el proyecto como externas. En otras palabras, salgo al mercado. Todas las fuentes son posibles, hay que ir viendo cuál es la más conveniente. A veces nos conviene reclutar gente interna porque ya conocen la cultura de la organización, conocen los sistemas, los procedimientos, y por lo tanto eso facilita la cosa. Pero cuando no tenemos gente disponible porque están todos ocupados, bueno, tenemos que recurrir al mercado y elegir las personas de acuerdo a un cierto criterio que nos den seguridad de que la gente cumple con las competencias y destrezas requeridas. Obviamente que para conformar la empresa, el equipo del proyecto, se van a requerir estos elementos que están acá. La disponibilidad, normalmente 100%, puede ser parcial también, pero la disponibilidad que hay que definirla, la capacidad de esas personas para la función que tiene que cumplir, la experiencia que tiene que tener, los intereses y el costo o las remuneraciones que van a significar su contratación. Creo que les comenté que para definir las remuneraciones hay estudios de remuneración que uno puede
comprar en el mercado. Todas las empresas auditoras, las empresas importantes, llámese Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst Young, hay varias, ellos todos los años hacen un estudio de remuneraciones. ¿Y cómo lo hacen? Van a unas 100 empresas de distintos tamaños, distintos rubros, y arman una estructura de remuneraciones para todos los cargos de la empresa, desde el gerente general hasta la última persona, el junior o el último eslabón del organigrama. Y determinan no solamente la remuneración monetaria, sino que también los beneficios que están asociados a cada cargo. Depende de cada empresa, ¿cierto? Hay beneficios que se dan, hay empresas que dan beneficios para ayudar a los hijos de los empleados en la educación. Hay empresas que le contratan un plan complementario a la ISAPRE o a FONASA que tiene el empleado. Y así, hay una serie de beneficios. Entonces, estas empresas generan al final un estudio en que entregan cuáles son, por ejemplo, para un jefe de mantención de una planta o un ingeniero de proyecto de un proyecto de inversión, por ejemplo, de ingeniería de construcción. Puede definir cuál es el sueldo máximo que se paga, el mínimo y el promedio. La gracia que tiene estos estudios es que permiten también evaluar el rendimiento de las personas, porque, por ejemplo, si Luis González es ingeniero eléctrico, ingeniero de diseño, de proyectos de ingeniería, y él, por decir algo, está ganando 1,5 millones de pesos, y de acuerdo al estudio de remuneraciones, el mínimo que el mercado está pagando es 1.400.000 y el máximo 2 millones de pesos, y Luis González es un muy buen ingeniero, significa que estoy cometiendo un grave error porque le estoy pagando casi el mínimo, ¿cierto? El mínimo era 1.400.000 y lo estoy pagando 1,5 millones. Y el máximo que paga el mercado era 2 millones. Eso significa que en ese caso la empresa, por el mero hecho de conocer lo que paga el mercado, tendría que hacerle un ajuste hacia arriba a ese empleado. Viceversa, puedo tener otro señor, Carlos Soto, que también es ingeniero eléctrico, que gana 2 millones, entonces está en el tope, y no es muy bueno. Es poco proactivo, de repente me falla, no, sus entregables han sido criticados por el cliente, etc. Bueno, en ese caso no es que lo eche a esa persona, pero voy a tener que empezar a ponerle ciertas metas para poder regular el funcionamiento que tiene él. Entonces, el estudio de remuneraciones es un elemento también importante, una información objetiva que permite saber qué es lo que está pagando el mercado. Hoy en día, por ejemplo, con esto de la pandemia, han bajado los sueldos en todos lados. Incluso en la asesoría. Yo que trabajo haciendo asesoría, me doy cuenta que hoy en día los proyectos se ganan con bastante menos dinero que lo que se ganaban antes, porque obviamente estamos en un periodo de contracción económica, con dificultades en general macro y microeconómicas, y eso se refleja en que hay menores rentas y en que los proyectos se están cotizando a menores precios. Bueno, también es importante, dentro de los elementos que a considerar de la entrada, están los activos que pertenecen a una organización. Y algunas de estos activos pueden corresponder a políticas de personal,
guías de contratación, de selección, de capacitación o procedimientos que gobiernen o que regulen todos los procesos relacionados con la gestión de las personas. También es importante considerar que el Departamento de Recursos Humanos, que pertenece a la empresa que está ejecutando el proyecto, por supuesto que va a ser un elemento clave para todo lo que es el reclutamiento, la contratación, la inducción, más que orientación, inducción de los miembros cuando están entrando a la empresa y al proyecto. Ese grupo, esa área de trabajo de la empresa es un soporte importante para el jefe del proyecto y para el resto de las jefaturas del proyecto en la incorporación del personal. Como les decía en algún momento, hay empresas en que uno lo contratan y lo colocan ahí, le asignan un computador y un lugar, un escritorio con una silla y le dicen, bueno, comienza a trabajar nomás. Hay otras empresas que son más prolijas, en el sentido que le hacen a uno una preparación, por decir así, sobre la cultura que tiene la empresa, los procesos que tiene la empresa, y hay una inducción programada, inducción que puede durar un día, 2 días o una semana. Son formas distintas de incorporar a la gente y que le va a dar mejores o peores resultados. O sea, yo creo que meter a un empleado así rápidamente y que empiece a hacer lo que puede hacer no es lo más adecuado. Yo creo que hay que ir preparando el camino y por eso que la inducción creo que es importante hacerla. Una inducción bien estructurada. Otra entrada obviamente son el rol que va a cumplir cada persona, la autoridad que va a tener, sobre todo en la toma de decisiones, en las aprobaciones que va a tener que realizar en el proyecto, la responsabilidad que va a tener las personas en completar o ejecutar ciertas actividades del proyecto, y las competencias, que serían las habilidades y las capacidades que son requeridas para desarrollar estas actividades. Esos son parte de las entradas. ¿Qué herramientas y técnicas podemos usar para esta fase de conformar el equipo del proyecto? Hacer asignaciones previas. Antes de comenzar el proyecto, yo puedo ver cuáles son los recursos disponibles en mi empresa y empezar a asignar personas a ciertos puestos clave. Puedo también negociar con otras. A veces hay alguien que está en otro proyecto y yo lo levanto. De alguna manera hago una negociación con el jefe de ese proyecto y con el empleado para que se integre a mi equipo. La adquisición, que en el fondo la contratación, la selección y contratación de una persona que no pertenece a la empresa y que le voy a tener que sacar del mercado. ¿Ya? Y para eso voy a tener que tener un procedimiento de selección y contratación. Pueden haber equipos virtuales. Hay muchas empresas, sobre todo las internacionales, que trabajan con equipos distribuidos en distintos países. Entonces, una empresa puede tener un equipo de trabajo haciendo una parte en un proyecto en Chile, otra parte en Australia y una tercera parte en Estados Unidos. Y todos pertenecen a una misma empresa, todos trabajan en forma virtual y se puede coordinar bastante bien un proyecto. Hoy en día existe la tecnología y existen, digamos, los mecanismos para poder hacerlo. ¿Qué otra cosa? En algunos casos se conoce con anterioridad quiénes
serán los miembros del equipo, es decir, están preasignados. Esto normalmente ocurre cuando uno prepara la licitación. Ahí ya tengo que llevar un equipo base y tener las jefaturas más relevantes las tengo ya definidas. Normalmente en una empresa el jefe de proyecto es quien, o sea, primero el gerente de operaciones de la empresa define quién va a ser el gerente o jefe del proyecto, junto con el sponsor del proyecto. Luego ese gerente del proyecto, en base al organigrama y a lo que tiene que ejecutarse con el proyecto, define los cargos y con su respectiva descripción de cargo, sus niveles de autoridad, sus niveles de responsabilidad y sus competencias lo define el jefe del proyecto. Si tiene gente conocida, normalmente el jefe de proyecto trae algunas personas, muchas veces levanta de otras empresas a aquellos profesionales que le dan seguridad. Igual esas personas tienen que pasar por las pruebas de entrevista técnica y evaluación psicológica, pero son invitados en forma primordial o preponderante, por decir así, por el jefe de proyecto que ya tiene una experiencia con esa gente, de haber trabajado con esa gente. En otros casos en que no conoce gente, se colocan los avisos pertinentes, se hace el proceso de selección, ya sea a través de las plataformas que hay de contratación de gente, o se busca también internamente dentro de la empresa, y se llega finalmente a una terna, se le presenta a él una terna, por lo que fueron mejor evaluados, y esa persona ahí elige a la persona definitiva. Bueno, eso es en general. También otra de las herramientas tiene que ver, ¿cierto?, en que a veces, fuera de contratar con empresas externas, el apoyo para este proceso de selección y contratación, puedo incluir a consultores individuales, que son especialistas que nos van a apoyar en determinados temas muy, muy específicos. Son gente especializada en temas muy, muy concretos y que no son fáciles de conseguir en el mercado. También podría requerir subcontratar a una parte del trabajo con un tercero. Entonces, yo tengo un área mecánica, pero en el área mecánica para el proyecto hay que hacer toda una serie de cálculos relacionados con balances térmicos, con eficiencia energética, y no tengo el especialista interno, entonces subcontrato a una empresa que me haga esa parte del trabajo. Y por supuesto esa subcontratación tiene que estar alineada con los estándares de calidad que tiene mi empresa. El uso de los equipos virtuales es lo que estábamos hablando anteriormente, implica, ¿cierto?, formar equipos que podrían estar geográficamente en distintos lugares, incluso en distintos países, y acoplarlo a un objetivo común. Tiene la ventaja, por decir así, que podríamos conseguir especialistas de distintos países
veces con más experiencia que los que podrían haber incluso en el medio nacional. La desventaja podría ser que siempre hay algunas restricciones en el trabajo virtual, ¿no? El trabajo virtual, ¿cierto? Como que esconde el lado humano. Eh, no podemos, es difícil poder formar equipos de trabajo cuando uno está conversando con alguien a través de un computador, porque el equipo de trabajo se relaciona ya con la comunicación más directa entre dos personas, con la interrelación en hacer cosas juntas. En fin, hay una serie de actividades o de elementos que son importantes para armar un equipo de trabajo. Entonces, eso es más difícil de armar. Pero desde el punto de vista técnico, lo más probable es que no haya ninguna pérdida. Eh, las pérdidas más importantes son en la parte humana. ¿Cuáles van a ser las salidas cuando quiero armar este equipo de trabajo? La salida va a ser las asignaciones del personal del proyecto. En el fondo, qué personas son asignadas a determinados cargos y en qué momento se incorporan. ¿Qué disponibilidad de recursos tengo en distintos instantes del tiempo? Y eso tiene que ver con la curva de dotación de personal que va a tener que ser necesaria incorporarse en las distintas fases del proyecto. El plan de gestión de personal que tiene que ver con esto de los roles y responsabilidades, con el organigrama, con la descripción de cargos, con todo lo que hemos hablado, el plan de capacitación, el plan de cumplimiento de determinados reglamentos, etcétera. Y, y eso. ¿Dudas o consultas hasta el momento? ¿Quién tiene alguna pregunta o consulta que quiera hacer? Yo, profe. Dime. Cuando al principio, cuando decía que a veces no se contrataba el personal más adecuado por temas de costos, ¿Sí? pero igual después se le hace entrenamiento, entonces no es más caro quizás hacer el entrenamiento que contratar desde el principio a personas con las competencias necesarias. Debería ser así, pero lo que pasa es que el hecho de contratar a una persona relativamente cara, por decir así, tiene varias implicancias, porque si tú, por ejemplo, estás contratando un jefe de proyecto y tu empresa hace varios proyectos en este momento simultáneos, y la media del jefe de proyecto está, por decir así, en 2 millones de pesos, por decirte algo, ¿no? Y tú, en la búsqueda de un jefe de proyecto, encontraste en el mercado un gallo pero muy bueno, que te da mucha seguridad, etcétera, pero vale 2,5 millones, te cobra 2,5 millones. Si tú lo contratas, va a generar un problema, una revuelta interna, porque el resto te va a empezar a exigir. ¿Cómo es posible que te traigan a alguien que está ganando mucho más que nosotros que llevamos a lo mejor varios años que tenemos este promedio? Por lo tanto, ya ahí hay una restricción, ¿te fijas? El que está contratando para el proyecto ya tendría que decir, chuta, si lo llevo por ese precio, voy a generar un problema además interno de disconformidad del resto de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Apuestan y a veces, bueno, ni siquiera el problema es tan así, porque a veces las empresas están pasando por un momento económico complicado, han tenido algunos problemas eh, y están, por decir así, de capa caída, y ya las remuneraciones son más bajas que el mercado. Por lo tanto, van a contratar a una persona dentro de las posibilidades que ellos tienen de pagar. Por supuesto que no van a ser las mejores personas. A veces
eso les puede costar incluso hasta el proyecto, porque la persona no fue capaz, a pesar de que le hicieron alguna capacitación, igual no logró cumplir el estándar que quería el cliente. Bueno, es todo un tema esa situación, ¿ah? En estricto rigor, uno debería eh, contratar a los mejores. Eso sería lo ideal. Eh, Solamente las restricciones presupuestarias, como les decía, o las políticas internas que tenga y que puedan hacer que hayan choques o que hayan estas situaciones de disconformidad son las que a veces te traen estos problemas. Ya, profe. Muchas gracias. Eh, Ahí es re importante tener en cuenta las políticas que tiene la compañía, es importante tener en cuenta lo que el mercado está pagando eh, y en base a eso empezar a jugar con un poquito con los números. ¿M? A veces también uno tiene suerte que encuentra gente muy buena que en este momento está, bueno, por ejemplo, hoy en día con esta cesantía tremenda que hay en Chile, yo te puedo asegurar de que en un aviso que coloque a alguien, si antes llegaban 60 postulantes, hoy día están llegando 200 de partida. Y por eso le da una facilidad que está contratando porque le va a llegar gente muy buena. Ahora, esa gente buena puede que esté en este momento con problemas de trabajo, está con una cesantía que ya lleva 3 o 4 meses y obviamente va a bajar su, su puntería y va a cobrar menos. Por lo tanto, es una oportunidad para la empresa. El peligro es que el sistema se reactive en 6 meses más, 8 meses más, y esa persona entonces va a tratar de probablemente de buscar una función con una mejor renta, entonces se nos puede ir en cualquier momento. O sea, yo podría aprovechar esta instancia, ¿cierto?, de dificultad laboral para meter gente buena, pero tengo que tener alguna política para que si esa persona después de que lo metimos y empezó a trabajar bien y rindió bien, ¿cómo le doy un aumento de renta para poder retenerlo? O le genero alguna otra condición de beneficios que nos permita que se quede, que no se vaya a ir, porque si no al final estoy también teniendo una pérdida importante. Bueno, la salida entonces eh, tienen que ver, perdón, aquí algo hice, con eh, ya, las primeras son las asignaciones del personal del proyecto. Eh, para hacer esto, tengo que hacer el match o el pareo entre responsabilidades y funciones del cargo con las características de las personas que estamos contratando. Eh, Ahora, para poder darle formalidad a este proceso, tengo que tener un organigrama estructurado, formalizado, que va a ser parte del plan de gestión del proyecto, de este plan que uno presenta en la reunión de inicio del proyecto. Hay que tener probablemente en el computador, si tengo un sistema con intranet, voy a tener que tener también definido ahí los roles de acceso a la información del proyecto. Va a haber un rol para el gerente, para el jefe del proyecto, un rol para los jefes de disciplina, un rol para los distintos personas que realizan distintas labores dentro de las áreas del proyecto. Normalmente hay como una especie de directorio.
del equipo del proyecto para el manejo de la información. Entonces, con eso yo le doy una formalidad a la asignación de las personas para el proyecto. Ahora, en relación a los recursos, la disponibilidad de recursos documenta los periodos de tiempo en que cada miembro del equipo del proyecto pueda trabajar en el mismo. Es decir, se supone que yo estoy contratando gente para que cumplan un cierto rol en un determinado tiempo y tengo que lograr que esos periodos se cumplan de la mejor forma posible. También es importante que en esa disponibilidad de recursos yo considere las vacaciones, considere, por ejemplo, el entrenamiento que tienen las personas, considere los cambios de turno. Acuérdense que hay muchos proyectos que tienen varios turnos, sobre todo los que se trabajan en el sector minero, por ejemplo, tienen estos turnos que son variables, de 10 por 5, 7 por 7, 4 por 3. Entonces hay que hacer ahí un análisis bastante bien acabado para que siempre el proyecto tenga la gente disponible. Cuando la gente está fuera del turno, cuando están con vacaciones. Y también hay que pensar también que pueden haber imprevistos, pueden haber licencias médicas, porque la persona se enfermó. Bueno, todo eso tiene que analizarlo el jefe del proyecto en conjunto con el área de recursos humanos. También el plan de gestión de personal se tiene que ir actualizando en el tiempo, porque esto, primero puede haber cambios en el proyecto. Esos cambios van a generar mayor demanda de trabajo y por lo tanto puedo requerir recursos adicionales. Lo otro es que pueden haber promociones, gente que se va de un proyecto a otro proyecto con un mejor cargo, por lo tanto tengo que cubrir esa persona que salió. Pueden haber retiros, gente que se sale del proyecto porque encontró trabajo en otro lado. Enfermedades que producen también brechas, vacíos. Puede haber un tema de rendimiento. Hicimos una evaluación de desempeño y el rendimiento no anda bien, por lo tanto, o lo saco a la persona o ya le coloco un segundo, un apoyo, pero ya me hace variar las personas que tenía destinadas inicialmente. Y pueden haber cargas de trabajo cambiantes, dependiendo del ritmo que vaya llevando el proyecto en el tiempo. Todo eso va a requerir entonces que este plan de gestión de personal lo tengo que ir ajustando. Es un ente dinámico. Ya. ¿Qué consultas tenemos con respecto a la conformación del equipo del proyecto? ¿Tiene alguien alguna duda? Bueno, normalmente una cosa adicional que no es buena para mi gusto, es buena hasta por ahí nomás, es que normalmente el equipo clave del proyecto se transforma en un grupo de gente en que el jefe del proyecto empieza a elegir a las personas en base a a los profesionales con los que él ha trabajado en el pasado. Eso puede ser es bueno y malo, digamos. Es bueno en el sentido de que si el jefe del proyecto está actuando como corresponde, va a elegir los profesionales con los que él se tomó en su carrera que les dan confianza. Pero también puede ser malo en el sentido que se formen camarillas y pueda meter gente que no tenga las competencias, pero es amigo de él, ¿no? Si hay un buen proceso de selección y contratación, eso se puede filtrar y se puede eliminar. Pero hay algunas empresas en que
ese proceso lo hacen muy light, sobre todo porque el gerente pide o solicita de que esa es una persona de confianza de él y por lo tanto no quiere que lo sometan como cualquiera, quiere que le hagan una cosa mucho más macro. Entonces, ahí hay un pero, ¿ah? Es un vicio que se da mucho, sobre todo en proyectos grandes, ¿ya? Que tiene, como le digo, el lado A y el lado B. Bueno, el desarrollo del equipo del proyecto. Desarrollar un equipo, ¿cierto? Es prepararlo para las grandes ligas. Es como, ¿cierto?, los equipos de fútbol. Queremos llegar a la final de la Copa Libertadores de América, queremos llegar a la final en Europa, a la final de la Champions League. Bueno, para desarrollar ese equipo hay que hacer una serie de actividades o acciones. Entonces, desarrollar significa mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para mejorar finalmente el rendimiento de cada una de las personas, la eficiencia de cada una de las personas, la productividad de cada una de las personas en sus actividades que realiza para el proyecto. Eso significa, en el fondo, es darle musculatura al equipo para que funcione mejor. ¿Cuáles van a ser las entradas? Lo primero es saber a qué parte se va cada persona, a qué función y responsabilidad va a cumplir dentro del proyecto. El plan de gestión de personal, que define el total del personal que va a actuar en el proyecto, por las distintas funciones y responsabilidades y competencias requeridas. El plan de disponibilidad de recursos, y qué recursos vamos a requerir para el futuro. Entonces, dentro de las asignaciones del personal del proyecto, podrían estar esto que lo mencionamos anteriormente, que son esta formalización del personal a un determinado cargo y que normalmente va a estar, normalmente esa definición se hace a través del manual de recursos humanos, del manual de recursos del personal del proyecto o de un procedimiento del personal del proyecto y que está asociado con el organigrama y la descripción de los distintos cargos y funciones. Otra entrada es el plan de gestión de personal, que tiene que tener claramente definido la manera como se hará la contratación y selección del personal, los horarios que va a tener el personal para su trabajo, los criterios de liberación para que la gente salga a otros proyectos si es que es necesario, las necesidades de entrenamiento que tiene que tener el personal en el tiempo, si va a haber algún sistema de reconocimiento y recompensa o bonos de incentivos, el cumplimiento de normas que tiene que tener el reglamento interno, normas de seguridad, o cumplimiento de... Hay empresas donde, por ejemplo, en las faenas mineras, cuando uno va a entrar en la mañana al trabajo, le hacen un test de alcohol y droga. Entonces, la persona toca un botón, si le sale verde pasa sin problema, si sale rojo es al azar eso. Si sale rojo tiene que hacer lo mismo que cuando los carabineros lo paran y tiene que soplar para verificar si está con alcohol o con droga. Si está con alcohol o con droga, lamentablemente esa persona lo mandan inmediatamente al área de recursos humanos a buscar su finiquito, porque es inadmisible para una empresa minera tener un trabajador que esté en esas condiciones. Por lo tanto, eso es corte inmediato del trabajo. ¿Ya? Pero también hay normas también relacionadas con aspectos éticos. A veces le hacen a uno firmar
un papel, un documento en que lo comprometen a ciertas normas éticas y morales dentro de la empresa. Va a depender de qué empresa estemos hablando y qué características de por qué políticas tenga la empresa en la gestión del personal. Lo otro es que la disponibilidad de los recursos, en el fondo, este histograma en que tengo, está reflejado en el histograma en que tengo las distintas personas que trabajan en determinado periodo de tiempo y esto lo puedo hacer por área, lo puedo hacer por el proyecto completo. Con eso voy a tener la curva de demanda de trabajo que voy a tener para los distintos periodos del proyecto. ¿Cuáles van a ser las herramientas técnicas para esto? Habilidades de gestión que maneja cada una de las jefaturas. Cada una de las jefaturas tiene que administrar, controlar, tiene que monitorear, retroalimentar y todos los elementos que significan la gestión. La formación o planes de entrenamiento específicos, actividades de formación de equipos, eso lo tiene que desarrollar el jefe del proyecto, algunas reglas básicas relacionadas con elementos de apoyo para el equipo del proyecto y que están asociadas, digamos, normalmente a la fase de evaluación de desempeño del proyecto, de cada persona, perdón. Puede haber reubicaciones, si es que es necesario, sí. Muchas veces para no sacar a una persona del proyecto lo reubicamos. Fase de reconocimiento y recompensa, sobre todo para las personas que lo están haciendo muy bien. Entonces, dentro de las habilidades de gestión gerencial, obviamente las habilidades blandas son particularmente importantes para el desarrollo del equipo. Entonces, la comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo, todo lo que son la inteligencia emocional que habla Goleman y que hay que conocerla y sobre todo hay que trabajarla. ¿Ya? El camino se hace al andar, se dice, hay por ahí un dicho. Parte de lo que uno aprende de inteligencia emocional lo hace en la relación con otros, en la relación humana. Por eso que hoy en día con este sistema actual, obviamente es una de las partes débiles, porque no tenemos este encuentro cara a cara con la gente, lo tenemos a través de un computador. Y eso distorsiona mucho el manejo humano. Aquí hay algunas habilidades de gestión gerencial que son importantes tener en cuenta en lo que son las habilidades duras y blandas. En la blanda está el liderazgo, la comunicación efectiva, comunicación que puede ser oral y escrita, la inteligencia emocional, que tiene que ver con la proactividad, con la tolerancia, con una serie de rasgos de conducta que uno tiene, que está asociada a las emociones, la capacidad de trabajo en equipo, la orientación a resultados, es decir, yo hago un trabajo orientado a conseguir una meta, las capacidades de negociación, sobre todo en casos de conflictos, y las habilidades duras que tienen que ver con el racionamiento lógico, raciocinio lógico, el coeficiente intelectual, la capacidad analítica para resolver problemas, el conocimiento y las experiencias técnicas. Si ustedes se acuerdan en el test que yo les mostré, el test psicométrico laboral, que les di un ejemplo, ahí se hacía, para ese test, se medía el coeficiente intelectual, se medía la capacidad analítica de resolver ciertos problemas,
Y en la parte blanda se hacía la medición del liderazgo y de la inteligencia emocional. Esas eran como las variables que se... Entonces, dependiendo de cada proyecto, de cada requerimiento de competencias para el personal, hay que armar un test a la medida. La formación, bueno, son actividades, ¿cierto?, que pueden ser hechas incluso por el mismo personal interno, o pueden ser hechos por relatores o especialistas externos. Puede ser formal o informal. Formal es cuando hay un curso definido, informal es lo que se hace en el día a día. Cada jefe tiene que ser un verdadero profesor para sus dirigidos. No necesariamente tiene que ser alguien que dé instrucciones y pida resultados, también tiene que formar a su gente. En la medida que la vaya formando va a tener mejores resultados. Ejemplo de método de formación en aulas, bueno, hoy en día todo es online, ¿cierto? Es e-learning y basado en computadora. Puede ser en el puesto de trabajo, cuando todavía no está, cuando estábamos en los periodos no todavía con el coronavirus. Pueden haber tutores, en muchas empresas se nombran tutores, que son especialistas o gente con mucha experiencia, que toma gente más joven y le van dando una asesoría permanente de formación. Y los otros son entrenamientos específicos o planes específicos ya orientados a mejorar una cierta competencia. La formación de equipo, ¿cierto? Que se pueden ser cursos, pueden ser ejercicios, hay videos en que uno puede hacer que la gente vea para empezar a trabajar en equipo, por lo menos a nivel conceptual, proponer ideas, pero esto realmente se hace en vivo y en directo. Hoy, como les decía, es más difícil poder hacer esto, pero en tiempos normales sí se pueden hacer ejercicios, sí se pueden estructurar talleres concretos para formar equipos. Y está el tema de los reconocimientos, en que básicamente yo tengo que definir una meta. Lo ideal aquí para poder establecer incentivos buenos y que sean objetivos, es tener indicadores de gestión de costos, indicadores de gestión de calidad, indicadores de cumplimiento de plazo. Es decir, este tablero de comando que le llaman, o tablero de indicadores para un proyecto, puede ser muy importante como base para establecer un sistema de bono y recompensa. Va a ser mucho más objetivo el sistema así. La salida de esto va a ser la evaluación del rendimiento del equipo, que lo puedo hacer a través de auditoría, a través de informes, de entrevistas, etc. Y en la medida que yo voy realizando todas las tareas que mencionamos anteriormente, como el entrenamiento personal, la formación de equipo o la reubicación cuando sea necesario, el equipo y sobre todo el jefe del proyecto tiene que ir tomando medidas para evaluar la efectividad con que se están haciendo las cosas. Y ahí tendrá que, si no, definir nuevas estrategias que permitan mejorar la productividad, la eficiencia, porque a veces hay eficacia pero no hay eficiencia, ¿cierto? Y hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Entendemos que la eficiencia es conseguir las metas pero con los menores recursos posibles, y eso es lo que tiene que tratar de conseguir el jefe del proyecto. La gestión del equipo del proyecto
Significa hacer seguimiento al rendimiento de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación de cómo lo están haciendo, resolver temas pendientes que pudieran haber en relación a dificultades para formar equipos, conflictos que hay con las personas, etcétera, y coordinar cambios para mejorar la performance del proyecto. Las entradas son los activos de los procesos de la organización, asignación del personal del proyecto, rol y responsabilidades que tiene cada persona, el organigrama del proyecto, el plan de gestión de personal, la evaluación de rendimiento del equipo y la información del rendimiento de trabajo. Normalmente un informe escrito que se le entrega a la gente con los resultados de su rendimiento. Eso serían básicamente los. Entonces, bueno, aquí se repiten las mismas cosas que hemos hablado anteriormente. Dentro de los activos están las políticas, procedimientos y sistemas de reconocimiento para los empleados. Podrían haber también dentro de los activos cenas de reconocimiento para la gente que lo hace bien, certificados o cartas de agradecimiento para la gente que lo hace bien, boletines informativos en que se le informa cómo está funcionando el proyecto y cuáles son los mejores resultados en términos de rendimiento de las personas, tableros de anuncios o en un sitio web se informa los resultados de esos rendimientos, bonificaciones que podría haber también indumentaria o ropa de trabajo especial que se le da a la gente como recompensa por determinado rendimiento, y cualquier otro beneficio. También debería ir una lista de los miembros del equipo de proyecto que va a ser evaluado durante el proceso de monitoreo y control. O sea, se le debería informar al personal quiénes van a ser evaluados y con qué criterios van a ser evaluados. Y luego a esa gente se le debería dar los resultados de la evaluación y la retroalimentación necesaria para que mejoren. Ahora, ahí hay varias herramientas que también se pueden emplear. ¿eh? Una es la evaluación de 360 grados, que es una de las más importantes y las más interesantes, que una persona es evaluada por sus jefaturas, es evaluada por sus pares, y si tiene personal a cargo, también es evaluado por la gente sus subordinados. Y como resultado de todas estas evaluaciones, se le entregan a la persona cuáles son sus brechas o sus debilidades. Y esa persona tiene que responderle al jefe con un plan de mejora de sus debilidades. Y de esa manera entonces estoy logrando que la gente tenga una mejora continua en términos de rendimiento. Los reportes de rendimiento, obviamente en términos de la programación, de los costos, de la calidad, todo esto se puede lograr mucho mejor si yo tengo indicadores. Porque para cada indicador puedo tener una meta. Y si la persona no está cumpliendo bien con esas metas, yo puedo retroalimentarlo en base a información objetiva. Por supuesto que estos reportes de rendimiento y sus pronósticos nos van a ayudar a determinar futuros requerimientos de personas, reconocimiento y recompensa y actualizaciones del plan de gestión de personas. ¿Qué herramientas se usan para esto? La observación que hace la jefatura, la conversación que tiene con cada uno de sus dirigidos, las evaluaciones de rendimiento del proyecto. La auditoría es una muy buena fuente para poder hacer esa evaluación. Los otros son los indicadores que le estaba mencionando. Lo otro también puede ser la retroalimentación del cliente con respecto a las personas. El tema de la gestión de conflictos, porque poder resolver bien un conflicto sin que escale a niveles complicados es también un logro.
los registros de polémicas o de situaciones no conflictivas, no resueltas. Bueno, y acá están las distintas, que yo los invito a que ustedes las lean con más calma. ¿Ya? Aquí me voy a detener en esta parte. Las salidas son los cambios solicitados, podrían haber cambios de las personas, o cambios de la manera de los procedimientos, por ejemplo, de los recursos humanos, porque no están funcionando las personas seleccionadas y contratadas. Pueden haber acciones correctivas recomendadas, acciones preventivas recomendadas. Esas son las cosas más importantes. Entonces, veamos algunas de estos. Los cambios solicitados podrían afectar el resto del plan del proyecto, sea por elección propia o por eventos no controlables. O sea, yo podría, en base a esta evaluación de performance, definir que ciertas personas de una determinada área de trabajo del proyecto no está funcionando bien. Ya sea porque no elegimos bien a la gente, tenemos errores en nuestro proceso de selección, o por eventos no controlables, que finalmente podrían ser estos de los, entre comillas, recomendaciones que da el jefe del proyecto. Esto es como atitudamiento, por decirlo. Ahora, cuando los temas del personal van a afectar el plan de proyecto, por ejemplo, causando que el cronograma se extienda o que el presupuesto se debe procesar una solicitud de cambio a través del control integrado de cambio. Es decir, cualquier situación que signifique mayor cantidad de personas y que por lo tanto va a implicar un mayor costo para la empresa, se tiene que procesar mediante una solicitud de cambio que tiene que ser analizada por un comité de cambio que va a avalar o rechazar ese cambio. Si el cambio es justificado, se avala. Si el cambio es por baja eficiencia, baja productividad, no se va a avalar. Solamente se va a avalar cuando el proyecto amerita una mayor cantidad de personal por situaciones de cambio tecnológico, cambio de alcance o alguna otra razón de fondo. Dentro de las acciones correctivas recomendadas, pueden haber cambios de personal, cambios específicos en una determinada área, un entrenamiento adicional, o podrían haber acciones disciplinarias. Esto es muy difícil que se cumpla. Es mejor sacar a una persona que tener una acción disciplinaria que va a ser primero vista por todo el mundo que se está castigando a alguien y va a ser va a generar una imagen de esa persona mala que no es conveniente dentro de un clima organizacional. Y dentro de las acciones preventivas se pueden incluir temas como entrenamiento cruzado, por ejemplo, que un ingeniero senior entrene a un ingeniero más joven, o un ingeniero de una disciplina entrena a otro de otra disciplina en determinados temas. Puede haber una clarificación adicional de los roles, sobre todo cuando los roles no están muy claros en términos de las responsabilidades y la autoridad. Y también podría incluir que le hagamos una adición de tiempo personal, de tiempo a ciertos cargos, porque están sobre exigidos y por lo tanto amerita que tengan un porcentaje de horas extra, pero que nuevamente pasaron por una solicitud de cambio que tiene que estar avalada por el jefe del proyecto y un comité que se designa para eso. Ya, eso es entonces lo que hemos visto y aquí estamos terminando el área ya de gestión de personas, un área que es crucial, que es una mezcla de arte,
porque el arte me refiero a todo lo que es inteligencia emocional, que es un tema no simple, con una mezcla de aspectos de teoría organizacional y gestión de personas. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que alguien quiera hacer con respecto a este tema? Parece que no. Bien, entonces, como les comentaba al comienzo, iniciamos el jueves lo que es gestión de adquisiciones de materiales, adquisiciones de equipo, que están muy enlazadas a actividades que tienen que ver con la implementación ya del proyecto en terreno probablemente. Y eso nos va a tomar un par de sesiones porque tengo que hablar del manejo de licitaciones, de contratos cerrados. Hay distintos tipos de contratos también, eso lo tengo que mencionar. Y los procedimientos que permiten en la gestión de las adquisiciones. Hay un tema logístico, hay un tema de transporte, hay temas de almacenamiento, hay temas de control de calidad con los proveedores, hay varias cosas que hablar ahí. Y eso lo vamos a ver las próximas dos clases, y la última clase que sería me parece que es como el 24 de septiembre, que es día jueves creo, hablaríamos sobre las líneas de comunicación, tanto interno como externo, que tiene que tener un proyecto, ¿ya? Que permitan fortalecer las comunicaciones con el cliente, las comunicaciones entre las personas, las comunicaciones con proveedores y con todos los stakeholders del proyecto. Bien, nos estaríamos viendo entonces el próximo martes. Que estén bien, nos vemos. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, que Chao, estén bien. profe.